Buenas tardes, noches. Gracias por venir. El video que vieron, sí que lo vieron, estuvo pasando, eh, contiene un fragmento de la ópera Antígona de Karl Orff, que realizó tomando como texto la traducción que Hölderlin hizo de Antígona de Sófocles. Bueno, luego están algunas fotos de Hölderlin que estuvieron, algunas de Porcelán, las firmas que están también en la tapa del libro, las firmas de Freud, de Lacan, de Hölderlin, Porcelán. Y después hay unas fotos de Heidegger. También había unas fotos de Heidegger en su cabaña, en la Selva Negra, donde invitó a pasar un día a Porcelán. Algún comentario sobre eso no podía no estar presente en el libro. Está la foto también, después seguramente lo pasaremos de nuevo, está la foto también de la fuente de agua con la estrella de madera, que es un término que toma Celan en su poema Tottenhauer y que recibió múltiples interpretaciones de toda índole. Y al final hay dos fotos donde se lo ve a Lacan con Heidegger. No hay fotos de Celan con Heidegger porque cuando Celan hizo la lectura de sus poemas en Friburgo, la noche previa a la visita a la cabaña de Heidegger, Heidegger le entrega un ejemplar autografiado de Ser y Tiempo y le pide sacarse una foto, cosa que Celan, a lo que Celan se rehúsa. Por eso no hay fotos de Celan con Heidegger. Bueno, gracias al Museo del Libro de la Lengua, gracias a quienes colaboraron
en este libro para un Giovanni, a Santiago, mi hijo que está por ahí sacando fotos, haciendo otras cosas, ¿eh? Unas fotazas. Gracias a mis amigos de la lectura, están aquí presentes, van a hablar en qué va al final. Estela Eisenberg, Jorge Baños Orellana y Gabriela Spinelli. Y bueno, seguro que hay otros agradecimientos que aparecen. Bueno, gracias a Leandro Salgado, el editor que está aquí, gracias. Y bueno, larguemos. Bueno, también las palabras de agradecimiento al autor por invitarme, al autor por haber escrito esto, a Nora Sigal, que si no fuera por ella no nos hubiéramos conocido, así que también le agradezco que nos acompañe. Y bueno, difícil hacer comentarios de libros. Si el traductor es un traidor, ni les digo el que comenta libros. Así que voy a partir de esa herejía. Lo primero que quiero comentar es que en el recorrido de este texto, en donde Enrique toma la idea del puente y del hilo, ese recorrido inicialmente para mí fue pasar de una pluma grácil, liviana, que se transforma a poco de andar en un florete, produciendo una estocada. El punto en donde la palabra toca el cuerpo y produce un afecto de otro orden, el de lo liviano y lo grácil. Entendiendo la palabra que toca el cuerpo y produce un afecto como Lacan lo piensa en televisión, cuando dice de dónde proviene el afecto, no es del cuerpo, sino que es del pensamiento que descarga. Esa idea la tuve presente a lo largo de esta lectura, porque realmente me pasó así, ¿no? De una cosa liviana a touché, ¿sí? Sentirse tocado. El psicoanálisis, el título es Letra Exacta de Hölderlin a Celan y de regreso el psicoanálisis. Pero diría que el psicoanálisis no aparece solo en el regreso, sino en el trayecto mismo, enlazado en lo que el autor ubica como los procedimientos de Hölderlin y de Celan, tanto para la poesía como para la traducción. Cierta idea de cálculo legal que trae Hölderlin, que no es ajeno a lo que Lacan toma como el cálculo de los poetas en el punto de la escritura. Y a lo largo del recorrido de este puente, insiste la pregunta, ¿no?, acerca de cómo puede ser que ni Freud ni Lacan hayan mentado, haya habido una referencia a estos poetas y traductores. El recorrido de este puente, prefiero recorrido y no camino, porque como dice el autor, el camino está trazado, hay fuertes marcas por donde se traza ese camino, ese puente de Hölderlin a Celan. Me gusta el término recorrido porque uno lo puede elegir en ese punto. Es un camino, entonces les decía, que va del chiste a la tragedia, ¿no? Y pasa por los campos de exterminio. Un recorrido en ese punto intenso, podríamos decir. Y nos advierte Enrique que no se propone trabajar, no se propone que esperemos exactitud del libro, sino trabajar sobre la exactitud. Como dice Didier Huberman respecto de los campos de exterminio, unas fotos, unas imágenes inexactas pero verdaderas. En ese trayecto nos acompaña el autor junto con Schiller, Goethe, Heidegger, que, como comenta respecto del video, tiene una presencia en el texto compleja.
tanto como un sostén de la ingeniería de ese puente, como alguien que en algún punto tiene un costado perturbador. Es interesante que el autor comenta que frente a las pantomimas exageradas de Hölderlin, frente a las traducciones bizarras, quizás como le había resultado en ese momento a Schiller y a Goethe, hay una respuesta que es la respuesta de la carcajada, ¿no? Cierta degradación del texto traducido, cierta dimensión en donde lo cómico toca en el punto de degradar a Hölderlin a la locura. Sin embargo, digamos, ese modo de traducir de Hölderlin a la letra, que es lo que el autor recorre en este puente, va a ser el modo más encumbrado de la traducción. Y en ese punto creo que se tiende el puente con el psicoanálisis que seguramente mis compañeros van a tomar. Hay una referencia que a mí me resultó muy interesante, que es, ¿qué es el diván? ¿No? Ese mueble tan familiar para nosotros. Pero es interesante porque el autor hace que perdamos cierta familiaridad. Ahí donde ubica el diván como la poesía musulmana, ¿no? El diván de Oriente, en donde él toma a un poeta persa que traía versos que eran los gazares. Vos corregime, Enrique, ¿eh? Nunca. Como les dije, miren los papelitos que tengo acá, no podía distinguir lo importante de lo importante. Esas poesías, ¿no? Poesías del diván, poesías de Oriente, que eran los gazares, que es una etimología que tiene que ver con la gacela, esa cosa también grácil, ¿no? Que tiene la gacela, en donde los versos no tenían hilación unos con otros y el autor se nombraba en los últimos versos. Muy interesante que Goethe toma el diván de Oriente y toma algo que me parece hermoso, que es la idea de noviar. Noviar con la divinidad, traía el poeta persa, y Goethe habla del noviar con las palabras, no con la idea, aclara el autor, noviar con la palabra. Novias y novios también. ¿También puede ser novia y novio? Bueno, muy bien. Entonces, esta idea de que la novia sea la palabra ubica un acento en la traducción que se corre de la metáfora para acercarse a la letra. ¿Sí? Se trata de la palabra y no de la idea. No hace falta que yo esté haciendo menciones al psicoanálisis, porque creo que a todos nos suena esto, ¿sí? Noviar con la palabra y no con la idea, corrernos de la metáfora para acercarnos a la letra. En una especie de traducción interlineal, trae Enrique, ¿vieron como las Biblias que tienen los interlineados en el idioma original y en el idioma de destino del lector? Y entonces en el texto aparecen efectivamente distintas escrituras para que el lector pueda corroborar si en la traducción se está noviando con la palabra o con la metáfora. Me parece muy interesante esa modalidad de la traducción que quizás sea uno de los más sublimes, más supremos. Bien, el modo más perfecto de la traducción. Una lengua que no pertenece ni al origen ni al destino. Una lengua interlineal. Una lengua extranjera para el origen y extranjera para el destino. Me parece muy interesante en este camino que va de lo cómico a la tragedia y retorno, que Enrique se haya detenido en la diferencia que Hölderlin toma entre la tragedia griega y la tragedia occidental o hespérica, que es el nombre que proviene de Hesperia, y hace una diferencia entre Antígona y Edipo, en donde la palabra
en la tragedia de Antígona es una palabra que mata, es una palabra asesina, es una palabra que toca el cuerpo de una manera mortal, como el rayo. ¿Sí? A diferencia de la tragedia occidental y de Edipo, en donde la palabra es mortífera pero no letal. ¿Sí? El caso es que lo cierto es que la muerte de Antígona y el destino de Edipo son muy distintos. Edipo no le cae un rayo divino como podía ser en la tragedia oriental, sino que está destinado a vagar por el desierto, ¿no? Sin haberse arrancado los ojos. Muy bien. Entonces, es interesante en donde la palabra de la tragedia griega mata, mientras que la de la tragedia occidental está más del lado, no del cuerpo sensible, sino del cuerpo simbólico, del cuerpo de la lengua. Lo que Hölderlin se propone y que paradójicamente hace estallar en carcajadas a Schiller y a Goethe es que la palabra en la tragedia de Antígona recupere ese fuego sagrado, ¿sí? Que Sófocles aparentemente se había propuesto atenuar. ¿Sí? Entiendo que es por lo que el autor llama las coerciones del discurso común. El discurso común no tiene el fuego sagrado de la palabra griega. Y parece que Hölderlin se propuso restaurar esa letalidad de la palabra griega, pero el asunto es cómo lo hace. Y es interesante que lo hace justamente por la vía de la palabra, ¿sí? En donde lo que estuvo al paso de lo ridículo, sin embargo fue sublime, es que hay un fragmento en donde Ismene, la hermana de Antígona, le pregunta a Antígona qué le pasa, la ve agitada, ¿no? Y ahí donde otras traducciones dicen, bueno, se te nota agitada, ¿qué es lo que sucede? Hölderlin colorea de rojo una palabra. Es decir, que frente a la pregunta de Ismene, ¿qué te pasa? Quiero encontrar la letra exacta. La traducción del Hölderlin escribe, parece que estás coloreando de rojo una palabra. Que puede traernos a la memoria lo que Lacan trabaja del colorless green, ¿sí? Ahí donde discute con Chomsky acerca del significado, ¿sí? De meaning, o por qué no podría una palabra estar o haber perdido o tener un color. Entonces, es interesante que es la palabra la que se tiñe de rojo, no el rostro. Se afecta la lengua misma, no el cuerpo. Se dota de sensibilidad del cuerpo de la lengua, sin necesidad de que nos parta un rayo. Esa traducción, ¿sí?, lleva al mismo tiempo al límite de lo comunicable, ¿no? Porque es muy interesante que Hölderlin había traído, córtenme cualquier cosa, que no sé cómo estoy de tiempo. ¿Tenemos? No, pacho. Hölderlin se preguntaba acerca del retiro de los dioses. Se preguntaba y confirmaba algo de que los dioses se habían retirado y que el hombre no podía más que girar en un giro categórico hacia la tierra, ya que los dioses habían apartado su mirada de los hombres. Entonces, es muy interesante que en ese punto en donde nos confrontamos al silencio, al retiro de los dioses, que ya no nos hablan,
la pregunta es cómo enfrentarnos al abismo sin enloquecer, como enloqueció Wittgenstein, que es lo que trae el autor como ejemplo, ¿no? Cuando ya no estamos confrontados más que al abismo, en donde lo perdido no es solo los dioses, sino algo del ser. ¿Eh? Entonces, ¿cómo enfrentarnos a ese abismo, a esa distancia entre lo divino y lo terrestre, en la distancia entre el ser y uno mismo, entre la propia división? ¿Cómo enfrentarnos al abismo, al límite de lo decible sin enloquecer? El límite de lo decible que nos confronta también un análisis, ¿sí? Que Freud lo trajo muy temprano, antes de poder elaborar su concepto de la represión primaria, trajo el ombligo del sueño. El ombligo del sueño es el límite a la interpretación, el límite a aquello que podemos significar, ¿no? Ahí donde tiremos, por más que tiremos de la madeja, no adviene ninguna significación nueva. Es el límite al que nos confronta el duelo, el límite a lo predicable, ¿sí? Eso no puede más que confrontarnos a un abismo. Entonces, ¿cómo confrontarnos a ese abismo sin terminar como Hölderlin o como Wittgenstein? Y ser, por supuesto, mucho menos genios que ellos, ¿no es cierto? Pero en un análisis no es ajeno a confrontarnos a ese punto, a ese agujero negro, ¿no? Muy bien. Entonces, Hölderlin busca restituir la letalidad de las palabras, ¿no? En donde el trabajo del traductor es hallar la exactitud, ¿no? Pero podríamos preguntarnos, ¿qué es una letra exacta? ¿Sí? Una letra exacta es aquella que dice alguna verdad. Una letra exacta es la que proviene, si estamos en un análisis, de la boca del analista. Podríamos decir que una letra exacta es la que da en el blanco, ¿sí? Y que en todo caso forma parte de esa dimensión de la lengua, que no es la lengua materna con la que el analizante viene, sino que es una lengua que se produce, es a la lengua en transferencia. No es la lengua del analizante, no es la lengua del analista. Es una lengua litoral en ese punto. Ni, o i. En ese sentido, me gusta a mí decir, no tanto la intervención del analista, sino la intervención analítica, que va más allá de la boca de la cual proviene. Algo sucede ahí y da en el blanco. Y eso, sancionado por el analizante, será algo que valga en ese momento particular como la letra exacta. Muy bien. Hay un hilo rojo en ese puente de Hölderlin a Celan, en ese puente que Heidegger sostiene, digamos, hay un hilo rojo que une a Hölderlin con Celan, un hilo rojo que el autor encuentra. Y ese hilo rojo se empieza a producir en un recorrido en donde el autor ubica un texto de Celan, un texto en donde podríamos decir que también Celan convoca a un Dios que no responde, ¿sí? En donde él no espera que Dios escuche, creo que ya da por confirmado que no solo Dios escuche, sino que a lo mejor Dios sabe y no le importa, ¿no? Dios ha retirado su mirada del hombre. Entonces, él espera de la palabra, amasa la palabra, trabaja la palabra como se trabaja la tierra y espera una palabra. La redención, en todo caso, si es que eso no fuera posible, él la espera de una palabra de alguien que es un pensador. Y de ese pensador el cual espera la palabra es Heidegger, ¿no? Esa visita de la cual comentaba
Enrique, de la cual no hay testimonio más que la escritura de Celan. No hay testimonio, no hay nada para ver ahí, no hay una foto para mostrar, hay algo para leer de lo que Celan escribe de esa visita, de la cual no recibe la palabra que espera. Es así, en esa escritura, que Celan, para todo poema que pueda producir, le otorga la misma fecha, el 20 de enero, que es la fecha en la que se ubica la solución final. Todo poema tiene su 20 de enero. Entonces, aunque no hable del 20 de enero, aunque no hable de eso fatal, está ahí conmemorando con la fecha en cada ocasión, en cada palabra, en cada letra. Entonces, Enrique nos trae, digamos, lo que para nosotros es familiar, que el saber por el cual nos orientamos no es el saber referencial, sino que es el saber textual. Con ese nos movemos, con el texto, con la letra, pero también agrega la dimensión del hacer. No solo la referencia, no solo el texto, sino también la dimensión del acto, en donde cada palabra vale como acto. Y esa dimensión del hacer supera en todo caso ese binarismo entre el saber referencial y el saber textual. ¿Por qué me oriento? Por el saber referencial, por el saber textual. Como un binarismo del cual la dimensión de la palabra como acto produce una diferencia, una terceridad. En esa dimensión del hacer, les decía, el hilo rojo que podemos encontrar y que el autor encuentra entre Hölderlin y Celan, es una poesía en donde, frente al retiro de los dioses, lo único que puede colorear de púrpura una flor es la púrpura palabra, la palabra púrpura. Entonces, en ese modo en donde la palabra se vuelve acto y crea, no solo asesina, porque lo que Celan se encuentra es que el nazismo había transformado la lengua alemana en una lengua asesina y había transformado los himnos de Hölderlin en ese giro patriótico, entendido como un giro del hombre hacia la tierra, un giro hacia lo nacional. Y en ese giro a lo nacional había transformado a la lengua alemana en una lengua asesina. Ahora sí, cierto. Celan no solo transforma la lengua y rescata, la resemantiza por algo que trae el autor. Resemantiza esa lengua asesina para transformarla en una lengua que puede colorear una flor. Así que bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, bueno, un gusto estar aquí, un gusto participar en la recepción de un muy buen libro, porque salen libros, pero no todos podemos decir que son buenos. Esta vez sí. Bueno, no, sí, muy sinceramente. Y en fin, y la lectura de este libro no es cualquier cosa, ¿no? Me vino muy bien que Estela tuvo la cordialidad de hablar primero porque ella mostró muy bien la cantidad de entradas, ¿no es cierto?, de hilos que tiene este libro, la riqueza
de referencia, ¿no es cierto?, que tiene, ¿no? Es asombroso. Y por otro lado, es a contra el principio de todo, ¿se acuerdan? Cuando uno entra por el libro de una manera así, porque el vuelo de Enrique parece que va a ser un poco de literatura del yo, y nos cuenta lo que le dijo la mamá donde se recibió, y que es hincha de River, y que tiene un primo que se llama Mario, y que es fan también no solamente de River, sino de Santa Catalina de Siena. Y de golpe vienen las estocadas, ¿no es cierto? Es así. Eh, yo no voy a dar testimonio de las distintas sorpresas y estocadas. Por suerte, buena parte de esta tarea la hizo Estela, sino que voy a contar lo que hice no cuando fui leyendo el libro, sino cuando lo releí. Y lo que hice fue tomar caprichosamente y quizá muy justamente, un solo hilo, ¿no? Que es el hilo que Enrique hace de una recomendación. Una recomendación para los analistas, ¿no? Uno podría decir como que trata de contestar bueno, a esa pregunta, ¿para qué poetas, para qué poesías en estos tiempos menesterosos? ¿No? Contestar esto a los analistas, ¿no? A todos los analistas, pero particularmente a los jóvenes analistas. Un problema, una cuestión de técnica que no siempre se enseña, muy difícilmente se enseña, ¿no? En la universidad, en los grupos de estudio, y que tiene que ver, ¿no?, con esto. Hay un retornelo que va a aparecer y aparecer, ¿no? Él dice, en ese laberinto, ¿no?, que el poeta teje, con palabras que exigen recorrerlo hasta encontrar todas sus ramificaciones. ¿Para qué? Para entender qué ha hecho el poeta y no solamente qué quiso decir. No solamente poco a poco se transforma y de ninguna manera. Que no es sencillo sostener ese de ninguna manera y que tiene un precio que Enrique no deja de mencionar, ¿no? Entonces yo digo sigue, voy saltando 80 páginas entre una cita y otra, ¿eh? Es un hilo que fui encontrando. Y dice, hay por eso en el trabajo del analista y el poeta un parentesco. No tiene que ver con el contenido, con el enunciado del poema o los enunciados del decir del analizante. Tampoco tiene que ver con el afecto que desencadena el poeta el poema en el lector o el analizante en el analista, en el sentido del placer o goce estético o no, sino con el procedimiento que ha llevado a la producción del poema o del decir o de la formación del inconsciente, ¿no? Es decir, digamos, estamos desde la perspectiva de producción, no de recepción, de ninguna manera. Olvídense. Va como cortando, ¿no?, afinando qué es lo que escuchar. ¿Pero qué es esa producción, ¿no? ¿Qué es ese proceder del inconsciente, del poeta? Y Enrique también ahí buscando achicando la mira, ¿no?, así volviéndola más exacta, y dice, lo que nos interesa de este proceder es la relación entre el procesamiento de las palabras y la historia del sujeto, ¿no? Y uno dice, bueno, la historia eso no puede ser una cosa muy amplia, la historia de todos, la cuestión referencial, pero precisa. Es decir, la relación del sujeto con la historia de algunas palabras, de ciertas palabras que son signos de un estancamiento, palabras que no participan fluidamente del comercio libre entre todas ellas por estar fijadas a una escena. Es algo muy distinto, muy singular, muy particular, ¿no? Hay que parar la oreja a eso, no demás.
¿no? ¿Qué habla? ¿No? ¿A qué me hace acordar? Sí, pero eso. Y aquí, con esta cuestión, esa búsqueda de esa lengua particular, que tiene que ver con la historia, es decir, con el pasado, pero como precisaba muy bien Estela, y está bien puesto en el libro, no es simplemente de esas palabras antiguas de los balbuceos y las palabritas que empezaron en la infancia, aunque también sí, ¿no? Sino de aquellas que resuenan de una manera muy singular en esa escena, ¿no es cierto?, que es la de la transferencia, la del análisis. Pero bien, en esta búsqueda de esa lengua, ¿no?, esa lengua litoral, bien aclaraste, ¿no?, entre uno y el otro, en esto, obviamente, Enrique encuentra, subraya, lo que unas búsquedas muy semejantes y muy eleccionadoras, ¿no?, por lo menos dos poetas que él elige, que es Godalin y Celan. Ahora bien, hay una cuestión, ¿no? Hay una suerte de partición de aguas que también por momentos es el argumento, los argumentos de Enrique son muy interesantes porque afirma algo, pero después está el además y también el no siempre, el quizá, ¿no? Y hace que con la poesía el psicoanálisis hace confluencias, pero al mismo tiempo partición de aguas. Y les voy a mostrar una, ¿no?, muy particular, y es que estos poetas, cuando hacen esa tarea de buscar una lengua, ¿no?, muy particular, lo que hay allí es un ejercicio de una invocación, ¿no? En el caso de Hölderlin, bueno, hay un giro, ¿no? Hay un primer momento donde incluso esto aparece y lo muestra muy claramente. Hay un poema donde Hölderlin habla de cómo un poeta puede lograr, ¿no es cierto?, su misión. Y entonces escribe Hölderlin, eso puede ocurrir en tanto Dios no esté ausente. Pero después pasan una serie de cosas que tienen que leer el libro, ¿no es cierto?, para enterarse, que se provoca un giro. Hölderlin entonces retoma esa poesía y la corrige, y en vez de poner que eso se logrará, ¿no?, la misión del poeta, en tanto Dios no esté ausente, pone en tanto la ausencia de Dios lo ayude. Entonces escribe muy claramente, Enrique dice, hay un primer Hölderlin, quien esperaba que los dioses griegos, retirados a una noche oscura, retornen para decir lo que falta por decir, aunando las lenguas en una sola. De ahí que pretendía participar en ese futuro no tan lejano, haciéndose medium entre los dioses y el pueblo, amalgamando la lengua griega con la alemana. Miren, qué misión, nada menos. Después hay en el segundo momento, en cambio, en vez de ir hacia más allá, hay un giro hacia un más acá, que es el más acá, ¿no es cierto?, de lo nacional, de la tierra. Pero siempre está esta invocación, de aquel más allá, de este más acá. En el caso de, es un caso de Hölderlin, en el caso de Celan, ¿no?, lo fue adelantando, lo que ocurre es que ya allí, luego del holocausto, ese Dios, ¿qué Dios? Ese Dios que escucha, ¿qué hace? Es impotente, es imbécil, ¿no? Y hay una poesía que dice, si viniese un hombre al mundo, hoy mismo, con la barba de luz de los patriarcas, solo le sería dado, si hablase de este tiempo, solo le sería dado balbucear y balbucear. Que es, por otro lado, como había quedado en su última etapa, en los últimos 33
36 años que vivió encerrado en un molino, Hölderlin, terminó con depende cómo quiera verse. Agamben dirá, ¿no es cierto?, que con una vida absolutamente poética, en la parataxis, y bueno, un psiquiatra duro como Henry, que citas también, dirá, está en la en la gerganofasia, ¿no es cierto?, de un defecto esquizofrénico muy terminal, y con todo su rebuscamiento y todos sus manierismos típicos incluso de la forma más grave del hemefrenio. Entonces, para señalar eso, ese balbuceo final de Hölderlin es, ¿no es cierto?, cómo podría pronunciarse un Dios. Pero un Dios, como ya nos adelantó, ya no espera, ¿no es cierto? Si espera algo, lo espera en todo caso de la palabra, una palabra de la que espera nada menos que redención. Bueno, una palabra endiosada, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, en esto hay, claro, también, me parece, una manera de decir de Celan, creo, bueno, no es que no pueda haber poesía después de Auschwitz, pero si hay poesía tiene que ser un balbuceo. Frente a esto, esta cuestión que nos deja, bueno, hay una partición de aguas, ¿no? Enrique dice, lo que en el poema y en el mundo que vivimos supone la desesperanza y el desamparo ante el retiro de los dioses, pero no. Lo que en el poema y en el mundo que vivimos supone la desesperanza y el desamparo ante el retiro de los dioses, en los análisis, en cambio, supone lo contrario. Supone ese retiro desastroso, ¿no es cierto? Supone, en cambio, la caída de la omnipotencia supuesta al gran otro. Permite al sujeto liberarse de algunas fijaciones y responsabilizarse por sus actos, sin encomendarse a ninguna salvación en el más allá ni en el más acá. ¿No? Esos dos puntos hölderlinianos, ¿no? Y esto a mí me hizo acordar porque consideran, uno cuando lee el libro, se deja leer muy bien, está fantásticamente escrito, es de mucha densidad, pero no puedes tenerlo de corrido, realmente. Pero me parece que a todos nos ocurre que cada tanto levantamos la mirada y nos acordamos de otra cosa, o vamos a la biblioteca, ¿no? A mí lo que me pasó frente a esto y esta situación, me acordé de un brevísimo cuento, relato el relato de un sueño de Borges, ¿no? Que no sé si recordarán, que se llama Ragnarök. Es un pequeño relato de sueño de 1959 que está en el Hacedor. ¿Y qué es lo que cuenta? Porque dice, el sueño ocurre en la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, en aquel entonces quedaba en Viamonte, no en Puan todavía, ¿no? Entonces dice, estábamos en la zona banda eligiendo autoridades y bruscamente se escucha un clamor, una especie de manifestación, una murga, hay unos alaridos que vienen desde el bajo y hay una voz que dice, ahí vienen, son los dioses. ¿No? Y desaparecen 4 o 5 sujetos, salen de la turba y ocupan la tarima del aula magna. Todos aplaudimos, orando, eran los dioses que volvían al cabo de un destierro de siglos. Tal vez excitado por nuestros aplausos, uno de ellos, no sé cuál, prorrumpió con un cloqueo victorioso, increíblemente agrio, algo así como una gárgara y un silbido. Las cosas desde ese momento cambiaron. Todo empezó por la sospecha, tal vez exagerada, de que los dioses ya no sabían hablar. Bruscamente sentimos que jugaban su última carta, que eran taimanos, ignorantes, crueles, como viejos animales de presa, y que
si nos dejábamos ganar por el miedo o la lástima, acabaríamos por destruirnos. Entonces, sacamos los pesados revólveres y alegremente dimos muerte a los dioses. Que nos van a obligar a que de ahora en más tenemos que balbucear y no podemos escribir si queremos un soneto, ¿no? Pero, bueno, creo que en este contexto, que era el contexto de los escribiendo en 1959, se vio, ¿no? La importancia que tenía esta situación para quien escribía. Pero después las aguas de la poesía y del psicoanálisis vuelven a confluir, ¿no es cierto? ¿No? Y está esta cuestión sobre, ¿no? Que dice, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene que hacer un analista? ¿No? ¿Qué es lo que hay que leer? Se podría preguntar, porque bueno, parece que tiene que atender al mecanismo que hemos visto de producción, a la economía, a las fantasías, a las identificaciones, a los medios de satisfacción, al lazo con los otros. Y todo eso él y con palabras. ¿Eso hay que hacer? Sí, contesta el libro. Y algo más. Él y con palabras, en su saber textual, más que en el referencial. Y que hay una oscilación, porque el tipo por un lado nos dice más en esto que en lo otro, no dice todo lo demás, no. Aquí, y esto van a ver que oscila, ¿no es cierto? Por un lado dice esto solo y se acabó, cosa que es una gran lección para quien no atiende a esto. Y por otro lado dice, bueno, ya sabemos, ¿no es cierto?, que todo aquello está. ¿No? Y privilegiando eso, dicen, quizá deberíamos limitarnos, reducirnos en la interpretación a señalar los términos y los procesos con los cuales el síntoma se ha construido y fijado. Señalar eso. El destinatario, el analizante, sabrá qué hacer con la carta que le hemos destinado. ¿No? Sí, el otro está, quizá con eso alcanza, ¿no? Pero este libro, ¿no?, por un lado, en muchos aspectos y muchas referencias tan severo, termina, casi hacia el final, también con algo del placer del analista, ¿no? Y es que todo esto muy bien lo puedo hacer en ciertas oportunidades, pero no en pocas, introduciendo un tono de comedia. Dice, tono de comedia en ese drama subjetivo que estamos escuchando, no para legitimizar, ¿no?, ni menospreciar el afecto doloroso, sino para despojarlo de la crueldad de las coerciones, en general morales, que suelen acompañarlos. Se trata de remitirle todo lo posible al texto del drama, reducirlo a un texto sin inflexiones para adormecer los imperativos, a menudo obscenos y crueles. Y por último, con esto termino, otra cuestión, ¿no?, que a la palabra exacta también le añade Enrique las pausas entre palabras, la cuestión del silencio, la oportunidad del silencio, la posibilidad que el silencio sea o no sea exacto. Dice, en un análisis importa con qué silencio se convoca a decir la palabra, con qué palabras se convocan a hacer silencio, con qué palabra se llama a otra palabra, o con qué silencio se condena a devorarse en más silencio. Eso puede tratar de religión. Vamos. Bueno, y con esto me llamo a silencio a veces. Bueno, buenas noches. Sin duda se trata de un libro que nos va a hacer conversar mucho. Vamos a hablar mucho de este libro y le vamos a seguir
añadiendo trabajo al texto, así que a diferencia de Jorge, yo lo que les voy a leer ahora son las primeras notas al margen que fui haciendo en la primera lectura. Que no fue aquí, sino que fue aquí. Así que ahí mismo están mis palabras. Un texto es una criatura extraordinaria que no encuentra acabada su escritura sin las sucesivas capas de lectura que van produciendo el trabajo de la obra, condenada a ser siempre incompleta. En Poesía y Psicoanálisis, una asociación ilícita, Enrique Tenenbaum cita a Borges. El concepto de texto definitivo no corresponde, sino a la religión por cansancio. Letra exacta no es un escrito religioso y su autor no se ha cansado. Mas sin esa asociación ilícita, letra exacta no existiría. Su autor ya no requiere dar cuenta de la articulación, poesía, psicoanálisis, que por supuesto no es sin traducción, pero sí recoge algunos frutos. Me pregunto, ¿hay asociación o es la misma estofa? Letra exacta no explica, ni traduce. Invita a leer y volver a leer olvidando lo que se ha leído. Letra exacta lee con un ojo nuevo lo escrito en Poesía y Psicoanálisis como un habrá sido. Hoy hablamos de un libro que, como les decía Jorge hace un rato, nos da la bienvenida, nos aloja, y una vez sostenidos en su trama, nos arrulla de rama en rama, a veces con un movimiento sutil, y otras como lanzados de un parapente. Libro de un viajero explorador de indicios para viajeros, esos que disfrutan las vías laterales, los caminos alternativos y las sorpresas. Que el turista, siempre apurado por tachar los ítems de lo que hay que ver, no mira. Parafraseando al autor, no recomiendo leer letra exacta, mas les aseguro que el proceso de lectura puede resultar una experiencia. Creo que hablamos básicamente de un libro sobre la práctica del psicoanálisis, identificaciones y síntomas, autorización del analista, uso del diván, nombres propios, límites de un análisis, interpretación y acto. Nuestra tarea poética, digo. Seguimos recordando el libro previo. No se trata de establecer textos, hacerlos definitivos, equivaldría al rezo. Al contrario, nuestra tarea es desanclar significados para que el decir recupere su ritmo. Podría buscar el tema, contarles, comentarles los temas, las controversias, que no son pocas, o describirles el libro, compartir algunas definiciones suculentas que el autor construye como la lengua, es decir, el cuerpo inmaterial de las palabras, lengua en la que la memoria puede hacerse presente. Me doy cuenta al comenzar a escribir estos párrafos que solo puedo hablar desde el lugar en que letra exacta me afecta. Experimento en el viaje como cada texto crea un lector que se produce a partir del diálogo entre lo que se está leyendo y lo ya leído, los intereses, las preguntas, cuando no los berretines, saben que el tango también me habla. Un lector, a veces, como un analista, poema, se escribe, se ofrece como superficie de inscripción. Al autor, que aquí nos acompaña, le interesa poner en acto un particular uso de la cita, y que lo sepamos. Hacerle decir otra cosa al original, desde una ética y una política. Uno de los efectos que muestra lo que les decía hace instantes. Enrique Tenenbaum no se ha cansado, ni tampoco admite lectores perezosos, esos que quieren llegar a la verdad bajo el texto. Los poemas saben que no la hay. Me pregunto,
y lo comparto. ¿Cómo se lee en psicoanálisis? ¿Cómo lee un analista en cada análisis? ¿Con qué grilla o partitura? Escuchamos con un cuerpo y una historia. ¿Qué le hace un poema al cuerpo inmaterial de las palabras? El poema no explicita, no convence, si es convencional no es poema. Si bien es necesario ponerse de novio con la palabra, no, les contaba Estela, sabemos que las palabras, ya nos enseñó una poeta, no hacen el amor. Cada lengua opone su propia resistencia a la traducción. El analista flota en las aguas del sentido hasta que alguna minucia lo despabila a la realidad psíquica. Insisto en mis preguntas. ¿Hay otra realidad que la creada por la lengua del poema? ¿Hay lengua sin poema? Si lo inconsciente es su interpretación es porque no está dado de antemano, hace falta la lengua del análisis para hablarlo. La lengua. Si lo inconsciente es su interpretación es porque no está dado de antemano. Hace falta la lengua del análisis para hablarlo. Mira que me perdí. Si el analista practica una teoría sobre el lenguaje y la lengua que es poética, podremos decir que el analizante habitará poéticamente la tierra de lo inconsciente, a condición que la ausencia de Dios lo ayude. Ausencia que no causa dolor, retiro de Dios que no culpabiliza, sino que habilita a expresar de otro modo lo que ya habría estado ahí. Responsabiliza. El poeta deviene poema que no sostiene ninguna lengua divina. Ahora, tensado el arco audaz que promueve el texto sobre el puente de un solo hilo rojo entre Hölderlin y Celan, es quien debe asegurar la alianza entre el hombre y los dioses. En vez de intentar atravesarla, la sostiene vandalizándola. Hölderlin intuye el no todo, escribe Tenenbaum. Leo. Lo no todo que se pone en acto en el poema. Poema, historia, pérdida de lo nunca acaecido y que no puede recuperarse más que por fragmentos, sin aspirar ya a ninguna totalidad. No es sino en la lengua que esa historia podría ser narrada a través de un procedimiento Hölderlin, lo llama Enrique. Leer traduciendo más allá de la metáfora. ¿Y la metonimia? ¿Nos permite el poema seguir sosteniendo esa duplicidad? Una prosa elegante ritma lecturas heréticas. Allí la diferencia. ¿Puede un poeta creer en la esencia de la poesía? Un filósofo sí. ¿Puede un poeta creer en la comprensibilidad de las palabras? Un lingüista sí. Ningún gesto es irrelevante para un psicoanalista. La escucha se hace letra cuando escribe, cuando desensambla apoyado en la sonoridad semántica del poema. Si decimos que un poema puede dar cuenta del proceder analítico, entiendo, aludiendo a lo que les decía al principio, que se trata de la misma estofa, el espacio ficcional. La interpretación, para ser exacta, debe tocar un punto de real, tocar lo que se escapa, permaneciendo enigma, porque no hay garante de la verdad. De regreso. ¿Desde qué posición de lectura lee un psicoanalista? ¿Qué posición de lectura conviene a la práctica del psicoanálisis? De regreso. ¿Quién interpreta? El analista se deja escribir por la transferencia e interpreta la realidad que el discurso construye una vez instalada dicha transferencia y el armado de la lengua, que no es sin recolectar los datos de la vida del analizante. ¿Qué diferencia el saber textual del referencial? ¿Se interpreta tomando solo los significantes del poema? Si la interpretación no explica, ¿cuáles son sus términos?
Entiendo que la historia o la historiola, como me gustaba decir a Lacan, es parte del poema que se va escribiendo con la tinta de la historia personal que está ahí en los dichos. ¿Hace falta que el analista refiera a la historia que ya está ahí? La caída de la supuesta omnipotencia del otro, en esta perspectiva que es la del análisis, no causa desesperanza, sino que permite al sujeto liberarse de algunas fijaciones y responsabilizarse de sus actos, incluso de sus lecturas. Allí leo la experiencia poética donde el poema rompe la ilusión de totalidad y garantías. El lenguaje que no hace ningún universo hace versos de los sintagmas cristalizados que encadenan al sujeto a un destino trágico. No sin angustia del desprendimiento, en la que balbucea, aúlla el descubrimiento de la impotencia de las palabras en su afán de recubrir lo real. Y para concluir, de la pluma del poema, sus pinceladas e intersticios, surge una teoría de la lengua y una práctica de un psicoanálisis profano. Es un placer estar acá. Muchas gracias, Enrique, por la confianza, por este libro y por la letra exacta que agujerea la palabra. Bueno, antes de pasar a los indies, mientras los escuchaba, recordé un viejo refrán chino que decía, vivirás tiempos interesantes, y que en verdad es una maldición. Y bueno, no sé si pedirles y ofrecerles análogamente el libro no ha sido una suerte de maldición por el impacto que dicen que ha tenido en ese último momento, ¿no? Hace pocos días murió Hermeto Pascual. Algunos lo habrán conocido, lo habrán escuchado. Uno de los músicos, me parece, más importantes del último medio siglo, por lo menos en Latinoamérica, para el jazz y para la música americana. Pero yo no les recomiendo escuchar el método Pascual, porque, a ver, porque, bueno, si quieren, por supuesto sí, porque lo que me parece que es interesante de Hermeto no es la música que hizo, sino lo que le hizo a la música. ¿Sí? Hermeto era alguien que se servía de cualquier objeto para hacer música. Tenía un chancho agudo, un chancho grave, hacía música bajo el agua, en fin, una infinidad de recursos que para un músico eran todos idóneos para hacer música. No les recomiendo escuchar a Hermeto, como no les recomiendo leer a Hölderlin y a Celan, porque también ellos, a mi modo de entender, algo lo dijeron ustedes, lo que les importaba no era tanto el producto final, sino el procedimiento. De hecho, Hölderlin planteaba exactamente eso, que no había que tomar un poema por lo que le producía al lector, sino por la manera en que fue calculado, en la hora del cálculo legal. Y a mí me parece que algo de los análisis tiene que ver con esto, ¿no? No preocuparse tanto por el resultado final del síntoma, sino por cómo fue facturado y refacturado. Como decía yo respecto de, por ejemplo, la telepatía, ¿no? Que no era cuestión de aceptarlo o no, sino saber cómo el sueño la procesaba. Siguiendo esto, debería ser coherente y decirles, como, creo que no les recomiendo leer este libro, pero no lo puedo decir. Así que gracias, amigos, por cómo me han leído y por cómo han transmitido lo que les produjo el libro. Y los invito ahora a tomar un vino. Vale.
Bueno.